La lluvia caía como látigos sobre el camino de tierra, convirtiendo el polvo en un lodazal traicionero que se aferraba a los pies descalzos de Esperanza, como si la misma tierra quisiera retenerla, impidiéndole llegar hacia ella a ningún lado. Era marzo de 1947 en el interior profundo de Michoacán, y el mundo parecía haberse confabulado para borrarla de su superficie. A sus espaldas, la única vida que había conocido se desvanecía entre la neblina gris del valle. El pequeño pueblo de San Cristóbal, donde había nacido, amado y enterrado a su esposo apenas 3 meses atrás. Adelante solo existía la incertidumbre y una dirección garabateada en un papel mojado que se deshacía entre sus dedos temblorosos. Sus 3 hijos se aferraban a su falda empapada como náufragos a un madero en medio del océano. La pequeña Lucía, de apenas 4 años, iba cargada en su cadera con la carita hundida en el hombro de su madre, temblando no solo por el frío, sino por un miedo primitivo que los niños sienten cuando perciben que los adultos han perdido el control. Miguel, de 8 años, caminaba a su lado con los labios morados y los ojos vidriosos, cargando a su hermano de 6, Tomás, cuya tos seca había empeorado durante la noche hasta convertirse en un sonido agónico que partía el alma de Esperanza con cada exhalación. «Mamá, ¿falta mucho?», susurró Miguel, aunque su voz sonó más vieja de lo que debería, cargada con esa resignación terrible que adquieren los niños obligados a madurar demasiado rápido. Esperanza no respondió de inmediato porque no tenía una respuesta honesta que dar. No sabía si faltaba mucho o poco. No sabía si llegarían antes del anochecer o si morirían congelados en el camino. Solo sabía que tenía que seguir poniendo un pie delante del otro, porque detenerse significaba la muerte. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. El camino serpenteaba hacia las montañas, alejándose de la civilización con cada paso, adentrándose en un territorio donde los árboles se cerraban como muros verdes, y el silencio solo era roto por el tamborileo constante de la lluvia sobre las hojas. Esperanza recordaba con una claridad dolorosa cómo había llegado a este punto de desesperación absoluta, cada injusticia grabada en su memoria como cicatrices que nunca sanarían del todo. 3 meses atrás, su esposo Felipe había caído del techo de la iglesia mientras reparaba las tejas para el padre Sebastián. No había sido un accidente, aunque así lo habían declarado. Felipe había encontrado algo en el ático de la parroquia, documentos antiguos que hablaban de tierras y testamentos olvidados, y había cometido el error de preguntar, de mostrar curiosidad, donde solo debía haber obediencia ciega. La caída había sido conveniente para algunos, fatal para Felipe y devastadora para Esperanza y sus hijos. El padre Sebastián, ese hombre de sotana impecable y sonrisa oleosa, había presidido el funeral con lágrimas de cocodrilo, murmurando condolencias vacías mientras sus ojos calculadores evaluaban cuánto tiempo tardaría la viuda en abandonar la casa que la iglesia reclamaba como suya. No le dio ni siquiera el mes de luto completo. A las 3 semanas, el mayordomo del padre Sebastián, un hombre cruel de manos grandes y aliento a pulque barato, había aparecido en su puerta con una orden de desalojo. «La casa pertenece a la parroquia», había dicho sin una pizca de compasión en su voz monótona. «Siempre lo ha hecho. Tu esposo solo la ocupaba por caridad mientras trabajaba para la iglesia. Tienes 2 días para sacar tus cosas». Esperanza había intentado suplicar, había intentado razonar, recordándole que Felipe había trabajado sin paga durante años, que sus manos habían construido la nueva sacristía y reparado el campanario, que su sangre literalmente había caído sobre las piedras de la iglesia. Pero las súplicas rebotaban contra el muro de indiferencia burocrática y codicia eclesiástica que protegía al padre Sebastián como un escudo invisible. 2 días después, sus pocas pertenencias estaban amontonadas en la calle bajo la lluvia temprana de marzo, observadas por vecinos que cerraban sus ventanas para no tener que enfrentar su propia cobardía.
Nadie se atrevía a contradecir al padre Sebastián, no en un pueblo donde la iglesia controlaba más que las almas, controlaba las tierras, los matrimonios, los entierros y hasta los pensamientos que la gente se atrevía a pronunciar en voz alta. Esperanza había intentado encontrar trabajo, ofreciéndose para lavar ropa, cocinar, lo que fuera, pero el estigma de ser la viuda problemática la precedía a cada puerta. El padre Sebastián se había asegurado de que su nombre fuera pronunciado con desconfianza en cada confesionario, pintándola como una mujer resentida y peligrosa. Fue la vieja Carmela, la partera del Iandias, pueblo que había traído al mundo a la mitad de los habitantes de San Cristóbal, quien le dio la única esperanza que le quedaba. En un susurro urgente mientras Esperanza mendigaba pan duro en el mercado, la anciana le había deslizado un papel arrugado en la mano. «Escucha bien, hija», le había dicho con ojos turbios pero penetrantes. «Tu abuela materna, Refugio, tenía una hermana que se casó con un hombre de otra región. Esa hermana heredó una capilla abandonada en las montañas, cerca de Santa María del Monte. Nunca la reclamaron porque decían que estaba maldita, que cosas malas pasaban allí. Pero maldición o no, tiene techo y 4 paredes. Es tuyo por derecho de sangre si tienes el valor de ir a buscarla». El papel contenía una dirección vaga y un mapa tosco dibujado con carbón, pero para Esperanza era más valioso que el oro. Era una posibilidad, un lugar donde sus hijos podrían dormir bajo techo en lugar de bajo los puentes del río. No le importaba si estaba maldita o embrujada. Los muertos no asustaban tanto como los vivos, y ya había aprendido que los verdaderos monstruos usaban sotanas y sonreían mientras te apuñalaban por la espalda. Así que había tomado a sus hijos, había envuelto sus últimas tortillas en un trapo, había llenado una cantimplora de barro con agua del pozo y había emprendido la marcha hacia las montañas sin mirar atrás, dejando que San Cristóbal se hundiera en la neblina y en su memoria como un mal sueño del que finalmente despertaba. El camino se volvió más empinado a medida que se adentraban en territorio salvaje, donde la vegetación crecía densa y descuidada, señal de que pocos transitaban por allí. Esperanza sentía el peso de Lucía como plomo en su cadera. Sus brazos gritaban de dolor, pero no podía detenerse. Miguel tropezó con una raíz expuesta y cayó de rodillas en el lodo, soltando un gemido ahogado que intentó ocultar mordiéndose el labio hasta hacerlo sangrar. Esperanza lo ayudó a levantarse con su mano libre, viendo las lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro sucio. «Ya casi llegamos, mi amor», mintió con la voz más firme que pudo fabricar. «Ya casi estamos a salvo». La mentira debió sonarle tan hueca a Miguel como le sonaba a ella misma, pero el niño asintió y siguió caminando, sosteniendo la mano de su hermano Tomás, cuya tos había cesado momentáneamente, no por mejoría sino por agotamiento absoluto. El silencio de Tomás era más aterrador que sus accesos de tos, porque significaba que su pequeño cuerpo estaba rindiéndose a la enfermedad que le consumía los pulmones. Cuando el sol comenzó a descender, aunque escondido detrás de las nubes grises, la luz cambió a un tono plomizo y amenazante que presagiaba una noche brutal. Fue entonces cuando Esperanza vio las primeras señales de que se acercaban a algo, cruces de madera podridas clavadas en los bordes del camino, tan viejas que el nombre del difunto se había borrado, reemplazado por musgo verde y liquen amarillo. No eran solo 1 o 2 cruces, eran docenas, formando una avenida espectral de advertencia que decía claramente: «Da la vuelta, aquí no hay nada para los vivos». Pero Esperanza no podía darse la vuelta, no tenía a dónde ir, así que apretó a Lucía contra su pecho, ignoró el escalofrío que le recorría la espalda y siguió adelante, adentrándose en el corazón de lo que fuera que todos los demás habían decidido evitar. La capilla apareció de repente entre la neblina, emergiendo de la vegetación como un barco fantasma surgiendo del mar. No era grande ni imponente, pero tenía una presencia innegable que llenaba el claro donde se alzaba.
La estructura era de piedra gris, cubierta de enredaderas que parecían intentar arrastrarla de vuelta a la tierra, con un campanario bajo y sin campana. Solo un arco vacío que parecía una boca abierta en un grito silencioso. Las ventanas estaban tapiadas con tablones viejos que se desprendían, y la puerta principal de madera oscura colgaba torcida de bisagras oxidadas, entreabierta como una invitación o una trampa. El silencio alrededor de la capilla era antinatural. No había canto de pájaros, ni zumbido de insectos, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Era como si todo lo vivo hubiera decidido mantenerse a distancia, creando una burbuja de quietud que presionaba contra los tímpanos de Esperanza con un peso físico y desagradable. Miguel se aferró a la mano de su madre con fuerza renovada, sus ojos grandes clavados en la entrada oscura de la capilla. «Mamá, no me gusta este lugar», susurró con voz temblorosa. «Huele raro, huele a tierra de cementerio». Esperanza también lo sentía, ese olor dulzón y pesado que flotaba en el aire húmedo, mezcla de flores marchitas, madera podrida y algo más, algo viejo y encerrado que no había respirado aire fresco en décadas. Pero no podía permitirse el lujo del miedo, no cuando la noche caía rápido y Tomás necesitaba urgentemente estar seco y abrigado. «Es solo una iglesia vieja, hijo», dijo con una convicción que no sentía. «Dios vive en todas las iglesias, incluso en las olvidadas. Estaremos a salvo aquí». Se acercó a la puerta con pasos lentos, sintiendo cómo el barro se transformaba en tierra más sólida bajo sus pies al pisar el patio de la capilla. Empujó la puerta con el hombro y la madera gimió con un sonido agónico, hinchada por la humedad y resistente a moverse. Con un último empujón desesperado, la puerta cedió abriéndose hacia adentro y liberando una bocanada de aire viciado que hizo toser a Esperanza violentamente. El interior de la capilla era una penumbra casi total, apenas iluminada por la luz grisácea del atardecer que se filtraba por las grietas de las ventanas tapiadas. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, Esperanza pudo distinguir las bancas de madera volteadas y rotas, un altar de piedra cubierto de polvo tan grueso que parecía terciopelo gris, y en las paredes, estatuas de santos con los rostros desgastados por el tiempo o deliberadamente desfigurados, sus ojos ciegos mirando hacia la entrada como si juzgaran a los intrusos que se atrevían a cruzar el umbral. No había señales de ocupación reciente, ni fogatas apagadas, ni basura de vagabundos. Era como si incluso los más desesperados hubieran decidido que este lugar no valía el refugio que ofrecía. Esperanza sintió un nudo en el estómago al comprender por qué la gente llamaba maldita a la capilla, pero tragó su miedo y entró arrastrando a sus hijos tras ella, cerrando la puerta contra la lluvia que arreciaba con furia renovada. Esa primera noche en la capilla abandonada fue una vigilia de terror silencioso y desesperación práctica. Esperanza encontró una esquina relativamente seca detrás del altar, lejos de las goteras que caían del techo agrietado, creando charcos que reflejaban la nada. Reunió paja vieja y trapos que encontró esparcidos, creando una cama improvisada para sus hijos. Los acurrucó juntos bajo su propio rebozo empapado, el único que tenía, y se quedó despierta, sentada contra la pared de piedra fría, vigilando la oscuridad con los ojos ardiendo por el cansancio. Miguel se durmió primero, agotado más allá de sus límites, con Lucía acurrucada en sus brazos como había visto hacer a su padre. Pero Tomás no podía dormir. Su tos lo sacudía cada pocos minutos. Un sonido húmedo y profundo que resonaba en las paredes de la capilla como un eco multiplicado, haciéndolo sonar como si hubiera docenas de enfermos tosiendo en la oscuridad. Esperanza le frotaba la espalda, susurrándole canciones de cuna que su propia madre le había cantado, intentando calmarlo con palabras que ya no tenían el poder de consolar. Fue alrededor de la medianoche cuando la lluvia golpeaba el techo con furia de tambores de guerra que los sonidos comenzaron. Primero fue un crujido leve, como madera vieja asentándose, fácil de ignorar o atribuir al viento.
Luego vino un roce, como si algo pesado se arrastrara lentamente por el suelo de piedra del otro lado del altar, moviéndose con intención, acercándose. Esperanza se puso tensa, apretando el único cuchillo que tenía, una hoja pequeña y roma que usaba para cortar verduras, sabiendo que era una defensa ridícula contra lo que fuera que habitaba allí. El sonido cesó abruptamente, reemplazado por un silencio aún más aterrador. Esperanza contuvo la respiración, agudizando todos sus sentidos, escudriñando la oscuridad absoluta más allá del altar. No podía ver nada, pero sentía una presencia, algo antiguo y paciente, observándola desde las sombras, evaluándola, decidiendo qué hacer con estos intrusos que habían violado su santuario olvidado. Entonces, cortando el silencio como un cuchillo, un sonido metálico resonó en el campanario vacío. No era el tañido de una campana, porque no había campana. Era el sonido de metal contra piedra, un repiqueteo rítmico como si alguien golpeara las vigas de hierro del arco con una barra, marcando el tiempo con una lentitud macabra. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Pausa. Una y otra vez, hipnótico y amenazante. Miguel despertó sobresaltado mirando alrededor con pánico. «Mamá, ¿qué es eso?», gimió con voz aguda. Esperanza lo cubrió con su cuerpo, haciéndole señas de que guardara silencio, aunque su propio corazón latía tan fuerte que estaba segura de que resonaba en toda la capilla. No sabía qué responder porque no tenía explicación racional para lo que estaban escuchando. El repiqueteo continuó durante lo que pareció una eternidad. Tal vez 20 minutos, tal vez 1 hora. El tiempo se había vuelto elástico y distorsionado en la oscuridad. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, cesó, dejando tras de sí un eco que pareció vibrar en el aire viciado durante varios segundos antes de desvanecerse por completo. Esperanza no se movió del rincón en toda la noche. Permaneció vigilante, con el cuchillo en una mano y su rosario de cuentas de madera en la otra, rezando en susurros mecánicos que se perdían en el vacío de la capilla. Oraba no por salvación divina, porque hacía tiempo que había dejado de creer que Dios escuchaba a gente como ella, sino por fuerza, por la capacidad de sobrevivir una noche más, de ver a sus hijos abrir los ojos al amanecer. Cuando los primeros rayos grises del alba se filtraron por las grietas de las ventanas, iluminando débilmente el interior de la capilla, Esperanza finalmente pudo ver con claridad lo que los rodeaba. Y lo que vio no le dio consuelo alguno, sino una comprensión fría y clara de por qué nadie quería este lugar, y de que la batalla por sobrevivir apenas comenzaba. La luz del amanecer reveló una capilla que era menos aterradora bajo el sol, pero infinitamente más deprimente. El polvo que Esperanza había percibido como una capa gruesa en la oscuridad resultó ser de centímetros de espesor en algunos lugares, acumulado durante décadas de abandono absoluto. Las estatuas de santos que había visto la noche anterior mostraban ahora sus mutilaciones con claridad brutal. San Francisco sin manos, la Virgen de Guadalupe con el rostro picado como si alguien la hubiera golpeado sistemáticamente con un martillo, San José con la cabeza completamente arrancada y tirada a sus pies como un recordatorio macabro. No era vandalismo casual, era profanación deliberada y metódica, el trabajo de alguien que había odiado este lugar con una pasión que trascendía el tiempo. Las bancas volcadas mostraban marcas de hacha en la madera, como si alguien hubiera intentado destruirlas en un ataque de furia y luego se hubiera detenido a medio camino, perdiendo el interés o la fuerza. En las paredes de piedra apenas visibles bajo capas de humedad y moho, había inscripciones grabadas con algo afilado, palabras en latín que Esperanza no podía leer, pero que emanaban una energía pesada y negativa. El piso de losas de piedra estaba agrietado en varios lugares, y de esas grietas brotaban hierbas silvestres que habían encontrado la manera de crecer, incluso sin luz solar directa, alimentándose de algo que yacía debajo.
Tomás despertó tosiendo con tanta violencia que su pequeño cuerpo se sacudió como una marioneta, escupiendo flema espesa y amarillenta que aterrizó en el suelo polvoriento. Esperanza lo sostuvo contra su pecho, sintiendo la fiebre que irradiaba de su frente como un horno, y supo con certeza absoluta que su hijo moriría si no hacía algo pronto. No tenía medicina, no tenía dinero para comprarla, y el pueblo más cercano según el mapa tosco de la vieja Carmela estaba a al menos 2 días de camino a pie. Pero lo que sí tenía era un techo, y si podía hacer de esta capilla maldita un lugar habitable, al menos Tomás tendría la oportunidad de pelear contra la enfermedad sin la lluvia robándole el calor de su cuerpo. Con la determinación fría de quien no tiene alternativas, Esperanza se puso a trabajar. Primero exploró cada rincón de la capilla a la luz del día, buscando recursos, peligros o cualquier cosa que pudiera usar. Detrás del altar destrozado encontró una puerta baja de madera carcomida que conducía a lo que alguna vez había sido la sacristía. Una habitación pequeña y oscura donde los sacerdotes se vestían para la misa. Adentro había estantes podridos que alguna vez sostuvieron objetos litúrgicos valiosos, ahora vacíos excepto por telarañas y el esqueleto seco de un ratón. Pero en un rincón, milagrosamente, encontró una pila de tela vieja, lo que quedaba de manteles de altar y vestimentas sacerdotales, raídos y manchados, pero secos y útiles para hacer mantas más gruesas para sus hijos. En otra esquina de la sacristía, medio escondido bajo escombros, vio algo que hizo latir su corazón con esperanza renovada. Un viejo brasero de hierro forjado, oxidado pero estructuralmente sólido, que podría usar para hacer fuego. Si conseguía leña seca, podría calentar la capilla y hervir agua, 2 cosas esenciales para mantener a Tomás con vida. Arrastró el brasero hacia el altar principal, colocándolo donde pudiera supervisarlo mientras trabajaba, y luego mandó a Miguel afuera con instrucciones de recoger ramas secas de los árboles cercanos, específicamente las que estuvieran bajo la protección de hojas más altas y hubieran escapado a la humedad de la lluvia. Miguel salió con cautela, mirando hacia atrás varias veces hacia su madre como si temiera que la capilla se lo tragara si se alejaba demasiado. Esperanza lo observó desde la puerta entreabierta, su corazón apretándose al ver lo delgado que se había vuelto su hijo mayor, como sus hombros se encorvaban bajo un peso que ningún niño debería cargar. Pero no tenía el lujo de la culpa maternal, solo tenía tiempo para la acción. Mientras Miguel buscaba leña, Esperanza comenzó a limpiar el espacio alrededor del altar, barriendo el polvo con un trapo viejo y apartando los escombros más grandes. Con cada movimiento levantaba nubes de polvo antiguo que la hacían toser y le quemaban los ojos, pero no se detenía. La actividad física mantenía a raya el pánico que amenazaba con paralizarla. La sensación abrumadora de que había traído a sus hijos a un lugar donde morirían lentamente, rodeados de santos mutilados y secretos enterrados. Fue mientras apartaba una de las bancas rotas más pesadas, haciendo palanca con su peso contra la madera hinchada, que sintió algo extraño bajo sus pies. Una de las losas del piso, justo frente al altar, se movió ligeramente, hundiéndose apenas 1 centímetro con un sonido de piedra raspando contra piedra. Esperanza se detuvo inmediatamente, mirando hacia abajo con el ceño fruncido. Probó con su pie, presionando la losa con más fuerza, y efectivamente se hundió un poco más antes de volver a su posición con un clic suave pero distintivo, como si fuera parte de un mecanismo. Su primer instinto fue alejarse, dejar esa losa tranquila y fingir que no había notado nada. Pero la curiosidad mezclada con la desesperación es una fuerza poderosa, y Esperanza se arrodilló limpiando la suciedad de la superficie de la losa con las manos desnudas. A diferencia de las otras losas grises y uniformes, esta tenía grabados, símbolos que el polvo había ocultado. Con agua de su cantimplora y el trapo, limpió meticulosamente hasta revelar una cruz tallada en el centro, rodeada por lo que parecían ser llaves cruzadas, el símbolo papal y una fecha apenas legible.
1821. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. 1821 era el año de la independencia de México, un tiempo de guerra, caos y redistribución de riquezas, cuando la Iglesia Católica había tenido que esconder sus tesoros para protegerlos de los ejércitos revolucionarios que saqueaban conventos y parroquias. ¿Era posible que esta capilla abandonada, tan lejos de cualquier ciudad importante, hubiera sido un escondite? Antes de que pudiera pensar demasiado en las implicaciones o en los peligros de lo que estaba considerando, Miguel regresó tambaleándose bajo el peso de un montón de ramas secas, con los brazos rasguñados, pero los ojos brillantes de orgullo. «Mamá, encontré muchas. Y mira, también encontré esto». Extendió su mano pequeña mostrando 3 huevos de color marrón claro, huevos de algún ave silvestre que había anidado cerca. Era un tesoro invaluable, proteína pura que podría hervir para Tomás. Esperanza abrazó a su hijo con fuerza, besando su frente sudorosa, y decidió que la loza misteriosa podía esperar. Primero, la supervivencia inmediata. Encendió el fuego en el brasero con la pericia de quien ha pasado hambre antes y conoce el valor de cada llama. El humo subió hacia el techo agrietado, encontrando salida por las grietas y el campanario abierto, convirtiendo la capilla en una chimenea natural. El calor comenzó a extenderse lentamente, empujando el frío húmedo hacia los rincones, y por primera vez desde que habían llegado, Esperanza vio a sus hijos relajarse un poco, dejando caer la tensión de sus hombros pequeños. Hirvió los huevos en su única olla de barro, alimentando a Tomás con trocitos pequeños que el niño masticaba débilmente, demasiado enfermo para protestar o pedir más. Miguel y Lucía comieron su porción en silencio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete, y Esperanza se obligó a comer el suyo aunque el nudo en su garganta hacía cada trago doloroso. No podía permitirse el lujo de debilitarse. Era el único adulto, el único protector que tenían sus hijos en este lugar olvidado por Dios y los hombres. Los días siguientes establecieron una rutina brutal pero necesaria. Cada amanecer, Esperanza despertaba con el cuerpo dolorido sobre el suelo duro de piedra y comenzaba su trabajo de hacer habitable lo inhabitable. Miguel se convirtió en su ayudante principal, un niño hombre de 8 años que aprendió a tender trampas simples para cazar conejos y a identificar plantas comestibles bajo la tutela silenciosa de su madre, quien a su vez había aprendido de su propia abuela en tiempos mejores. Lucía, demasiado pequeña para tareas pesadas, se encargaba de cuidar a Tomás, cantándole canciones desafinadas y manteniéndolo abrigado con las telas de altar que Esperanza había convertido en mantas improvisadas. La capilla lentamente revelaba sus secretos menores. En la sacristía encontraron un pozo seco que alguna vez había proporcionado agua. Ahora solo un agujero negro que bajaba hacia la oscuridad, con un olor a tierra húmeda y cerrada. Esperanza dejó caer una piedra y contó los segundos hasta escuchar el golpe distante contra el fondo, demasiado profundo para ser útil sin una cuerda y cubeta que no tenían. En el campanario, accesible por una escalera de madera podrida que Esperanza subió con el corazón en la garganta, encontró el mecanismo vacío donde alguna vez había colgado una campana de bronce, robada décadas atrás y vendida seguramente para fundir armas o monedas. Pero también encontró una vista despejada del valle, una posición desde donde podía ver si alguien se acercaba por el único camino, una ventaja estratégica que le daba una ilusión de control. Pero cada noche, sin falta, los sonidos regresaban. No siempre eran los golpes metálicos del campanario. A veces eran pasos pesados que recorrían el perímetro exterior de la capilla, pisadas que hacían crujir las hojas secas, pero nunca se acercaban a la puerta. Otras veces era un susurro constante, como voces rezando en latín desde muy lejos o muy cerca, imposible determinar la dirección. Esperanza había dejado de asustarse visiblemente por el bien de sus hijos, pero su vigilia nocturna continuaba, sentada con la espalda contra el altar frío, el cuchillo en una mano y el rosario en la otra, esperando que amaneciera sin que pasara nada irreversible.
Fue durante una de esas vigilias nocturnas, cuando la luna llena iluminaba el interior de la capilla a través de las grietas con una luz plateada y espectral, que Esperanza vio algo que cambió todo. Estaba observando las estatuas mutiladas, particularmente la de la Virgen de Guadalupe, cuyo rostro picado parecía especialmente triste bajo la luz lunar, cuando notó que la sombra que proyectaba sobre el suelo no era del todo correcta. La sombra señalaba directamente hacia la losa marcada, la que tenía la cruz y las llaves talladas, como si la estatua fuera una flecha gigante apuntando hacia un objetivo específico. No podía ser coincidencia. Alguien había colocado esa estatua exactamente en ese ángulo por una razón, y las mutilaciones posteriores no habían cambiado su posición fundamental. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo sino de comprensión. La capilla no estaba simplemente abandonada, había sido sellada deliberadamente, profanada para ahuyentar a los curiosos, convertida en un lugar de terror para proteger algo que yacía debajo. Al amanecer del quinto día, con Tomás finalmente mostrando signos de mejoría, gracias al calor constante y la comida regular aunque escasa, Esperanza tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. No podía pasar otra noche preguntándose qué secreto guardaba el suelo bajo sus pies. Si había algo valioso allí abajo, algo que pudiera cambiar su situación, tenía que encontrarlo. Y si solo había muerte y polvo antiguo, al menos dejaría de temer lo desconocido. Esperó hasta que Miguel saliera a revisar las trampas y Lucía estuviera entretenida jugando con piedras de colores que había encontrado. Luego, asegurándose de que Tomás dormía profundamente envuelto en sus mantas, Esperanza se acercó a la losa marcada con el corazón martilleando en su pecho como un tambor de guerra. Se arrodilló frente a ella, pasando los dedos por los grabados de la cruz y las llaves, sintiendo la frialdad de la piedra que había permanecido sellada durante más de un siglo. Con una barra de hierro que había encontrado entre los escombros, comenzó a hacer palanca en los bordes de la losa, buscando un punto de agarre. La piedra era pesada, mucho más de lo que parecía, y Esperanza tuvo que usar todo su peso, todas sus fuerzas menguadas por el hambre y el cansancio, empujando y tirando hasta que sus manos sangraron y sus músculos gritaron de agonía. Justo cuando estaba a punto de rendirse, de aceptar que no tenía la fuerza necesaria para mover algo diseñado para ser inmovible, la losa cedió con un sonido sordo y profundo, como un suspiro liberado después de contener el aliento durante décadas. Se deslizó apenas unos centímetros hacia un lado, lo suficiente para crear una abertura oscura del tamaño de un puño. De esa abertura emergió un aliento de aire que olía completamente diferente al resto de la capilla. No era el olor a humedad y podredumbre que impregnaba cada rincón, sino algo más seco, más preservado, mezclado con un aroma metálico y terroso que Esperanza no pudo identificar de inmediato. Era el olor de un espacio cerrado herméticamente, un vacío que había esperado pacientemente ser abierto. Esperanza se asomó al borde de la abertura, acercando su rostro con cautela, y sintió una corriente de aire frío subir desde abajo, acariciándole la cara como dedos invisibles. No era solo un hueco bajo la losa, era profundo, un espacio construido deliberadamente, y de sus profundidades llegaba una oscuridad tan absoluta que la luz del día no lograba penetrarla ni siquiera un centímetro. Con un esfuerzo supremo que hizo crujir todos sus huesos, Esperanza empujó la losa un poco más, ampliando la abertura hasta que fue lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Tomó una de las ramas que usaban para el fuego, la envolvió con trapos empapados en la grasa que habían recogido de los conejos cazados y creó una antorcha improvisada que encendió con las brasas del fuego moribundo del brasero. La luz temblorosa de la antorcha iluminó los primeros escalones de una escalera de piedra que descendía en espiral hacia el vientre de la tierra, tallada directamente en la roca viva con una precisión que hablaba de trabajo esclavo y urgencia desesperada. Las paredes del túnel estaban secas,
sorprendentemente libres de humedad, y en ellas había nichos tallados a intervalos regulares, cada uno conteniendo una calavera humana que miraba hacia abajo con cuencas vacías, guardianes silenciosos de lo que fuera que yacía en las profundidades. Esperanza respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la capilla, y miró hacia atrás hacia donde dormía Tomás, hacia la puerta por donde Miguel regresaría pronto. Sabía que bajar sola era una locura, que si algo le pasaba a sus hijos quedarían completamente huérfanos y desamparados. Pero también sabía que si no bajaba, si dejaba pasar esta oportunidad por miedo, vivirían el resto de sus días en la pobreza más absoluta. Y todo el sufrimiento que habían soportado para llegar hasta aquí no habría servido para nada. Con la antorcha en una mano y el cuchillo en la otra, Esperanza puso el primer pie descalzo sobre el escalón superior de piedra fría. Fue como cruzar un umbral invisible entre el mundo de los vivos y el mundo de los secretos enterrados. El escalón aguantó su peso sin crujir, sólido a pesar de los siglos, y ella comenzó el descenso hacia la oscuridad, hacia la verdad que había estado esperando bajo sus pies desde el momento en que cruzó el umbral de la capilla maldita. Con cada paso hacia abajo, la temperatura bajaba perceptiblemente, volviéndose más fría pero también más estable, y el silencio se hacía más profundo, más absoluto, hasta que lo único que Esperanza podía escuchar era su propia respiración agitada y el latido acelerado de su corazón. Las calaveras en los nichos parecían seguirla con su mirada vacía, testigos mudos de su descenso hacia lo desconocido. Y Esperanza se preguntó fugazmente quiénes habían sido en vida, si habían sido colocadas allí para proteger o para advertir, si eran víctimas o guardianes voluntarios. La escalera pareció no tener fin, bajando en espiral durante lo que parecieron cientos de escalones, aunque probablemente fueron menos, distorsionados por la oscuridad y el miedo que hacían cada metro parecer un kilómetro. Esperanza sintió el vértigo amenazando con desequilibrarla, la sensación de estar siendo tragada por la tierra, de estar cometiendo un error irreversible del que no habría retorno posible. Y entonces, sin previo aviso, la escalera terminó. Sus pies descalzos tocaron un suelo plano de piedra pulida, tan lisa que parecía haber sido trabajada por manos expertas hasta alcanzar una superficie casi reflectante. Esperanza alzó la antorcha, empujando la oscuridad hacia las esquinas, y lo que la luz reveló le robó el aliento, dejándola paralizada en el umbral entre el descenso y lo que fuera que se extendía ante ella. No era una simple tumba ni un escondite improvisado. Era una cámara, una bóveda subterránea de dimensiones imposibles, con el techo abovedado sostenido por columnas de piedra tallada con motivos religiosos y símbolos que Esperanza no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de nichos más grandes que los de la escalera, y en cada uno descansaban objetos envueltos en telas que alguna vez fueron finas, pero ahora estaban amarillentas por el tiempo. Había cofres de madera oscura reforzados con hierro, apilados uno sobre otro con un orden meticuloso. Había estatuas de oro que brillaban opacamente bajo la luz de la antorcha, vírgenes y santos con expresiones serenas mirando hacia el centro de la cámara. Y en el centro mismo, sobre un pedestal de piedra elevado como un altar profano, descansaba una caja fuerte de hierro forjado del tamaño de un baúl grande, con cerraduras complejas y sellos de cera roja que aún conservaban la impresión de un anillo episcopal. La caja estaba cubierta de grabados religiosos y advertencias en latín, y emanaba una presencia que llenaba toda la cámara, como si fuera el corazón pulsante de todo lo que la rodeaba. Esperanza se acercó lentamente, con piernas temblorosas y la antorcha chisporroteando en su mano, sintiendo el peso de la historia presionando sobre sus hombros. Este no era un tesoro escondido por ladrones o revolucionarios. Esto era la riqueza acumulada de generaciones de iglesia, el botín de siglos de diezmos y donaciones, escondido aquí en el momento del colapso del orden colonial para protegerlo de los ejércitos independentistas que arrasaban el país. Y había permanecido aquí, olvidado, sellado,
maldito deliberadamente para que nadie se atreviera a buscarlo, esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente desesperado rompiera el sello. Esa persona comprendió Esperanza con una claridad cristalina que la hizo marearse. Era ella, la viuda hambrienta a quien nadie ayudaría, la madre desesperada a quien todos habían abandonado. Había encontrado no solo un refugio, había encontrado la llave para cambiar su destino y el de sus hijos para siempre. Pero con ese pensamiento llegó otro, más oscuro y pesado. Si esta riqueza estaba aquí, escondida y olvidada, ¿cuánta sangre se había derramado para ocultarla? ¿Y cuánta más se derramaría cuando alguien descubriera que había sido encontrada? La antorcha parpadeó peligrosamente, amenazando con apagarse y dejarla en la oscuridad absoluta, y Esperanza comprendió que tenía que tomar una decisión ahora mismo. Podía retroceder, sellar la losa de nuevo, fingir que nunca había visto nada y vivir el resto de su vida preguntándose ¿y sí? O podía dar el siguiente paso, abrir la caja fuerte, reclamar lo que el destino o Dios o la pura desesperación había puesto en su camino, y enfrentar las consecuencias que inevitablemente vendrían. Desde arriba, débil pero inconfundible, llegó la voz de Miguel llamándola, preguntándose dónde estaba su madre. El sonido fue como un ancla arrojándola de vuelta a la realidad, recordándole que tenía 3 razones para ser valiente. 3 razones que dormían o jugaban en la capilla de arriba, confiando en que ella los mantendría con vida. Esperanza extendió su mano libre hacia la caja fuerte de hierro, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, y en ese momento selló su destino y el de todos los que la rodeaban, para bien o para mal. Esperanza no abrió la caja fuerte ese día. La llamada urgente de Miguel la arrancó de su trance y supo instintivamente que no podía explorar ese descubrimiento con prisa, no sin preparación, no sin un plan. Marcó mentalmente cada detalle de la cámara, memorizando la ubicación de los cofres, las estatuas y especialmente la posición exacta de la caja fuerte central. Luego ascendió por la escalera de caracol con piernas temblorosas, apagando la antorcha a medio camino para conservarla, subiendo los últimos tramos en una oscuridad que ya no le parecía tan aterradora ahora que conocía lo que guardaba. Al emerger por la abertura en el suelo, la luz del día la cegó momentáneamente. Miguel estaba parado cerca del altar con 2 conejos muertos colgando de su cinturón improvisado, mirándola con ojos enormes y asustados. «Mamá, ¿dónde estabas? Te llamé y no contestabas. Pensé que...» Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase, incapaz de pronunciar el miedo de quedarse completamente solo en el mundo. Esperanza salió del agujero sacudiéndose el polvo antiguo de la falda y abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo sus costillas prominentes bajo la piel. «Estaba explorando, mi amor, solo explorando. Mira lo que tenemos para cenar». Señaló los conejos con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. Miguel asintió queriendo creer, necesitando creer que todo estaba bien, aunque sus instintos infantiles captaban que algo fundamental había cambiado en su madre durante esos minutos de ausencia. Juntos empujaron la losa de piedra de vuelta a su lugar, y Esperanza se aseguró de barrer el polvo sobre ella para ocultar las marcas recientes de su movimiento. No sabía de quién estaba ocultando su descubrimiento todavía, pero el instinto de supervivencia que había desarrollado desde la muerte de Felipe le gritaba que el secreto debía mantenerse absoluto hasta que supiera exactamente qué hacer con él. Los días siguientes fueron una tortura de normalidad forzada. Esperanza cocinaba, limpiaba, cuidaba a Tomás cuya tos finalmente había disminuido a un murmullo ocasional, y actuaba como si nada hubiera cambiado. Pero por las noches, cuando sus hijos dormían profundamente agotados por el día, ella bajaba de nuevo a la cámara subterránea, esta vez con una antorcha más grande y tiempo para explorar metódicamente. Descubrió que los cofres de madera contenían documentos, pergaminos enrollados y sellados que describían propiedades extensas, concesiones mineras otorgadas por la corona española, testamentos de familias nobles olvidadas.
Algunos estaban tan deteriorados que se desintegraban al tocarlos, pero otros permanecían legibles, escritos con tinta ferrogálica que había resistido el paso del tiempo. Esperanza no entendía todas las palabras latinas y legales, pero captaba lo suficiente para comprender que estos papeles representaban reclamaciones de tierras que abarcaban miles de hectáreas, incluido el territorio donde ahora se asentaba San Cristóbal y las haciendas circundantes. Las estatuas de oro y plata, contó 14 en total, eran obras maestras del arte colonial, vírgenes con coronas de esmeraldas incrustadas, santos con ojos de rubíes que brillaban a la luz de la antorcha con una intensidad hipnótica. Cada una valía más de lo que ella vería en 10 vidas de trabajo honesto. Y había 14 de ellas, más los cálices, custodias y relicarios apilados en los nichos como si fueran mercancía común. Pero todo eso palidecía en comparación con la caja fuerte central. Esperanza la había examinado durante horas, buscando una forma de abrirla sin las llaves que obviamente no tenía. Las cerraduras eran mecanismos complejos de hierro forjado, probablemente traídos de España en algún galeón del siglo XVIII, diseñados para resistir cualquier intento de forzarlas. Pero el tiempo había sido el verdadero enemigo del hierro, no la fuerza bruta. El óxido había debilitado las bisagras y los sellos de cera se habían vuelto quebradizos como huesos viejos. En su tercera noche de exploración, armada con la barra de hierro que había usado para abrir la losa, Esperanza decidió intentarlo. Insertó la punta de la barra en el espacio entre la tapa y el cuerpo de la caja, justo donde las bisagras mostraban mayor debilidad, y comenzó a hacer palanca con un cuidado meticuloso, aplicando presión gradualmente para evitar que el metal se quebrara de golpe y alertara a quien pudiera estar escuchando arriba. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío de la cámara subterránea. Sus músculos ardían y sus manos, ya lastimadas por el trabajo constante, sangraban manchando la barra de hierro. Pero no se detuvo. Cada centímetro que cedía la caja era una victoria. Un paso más cerca de la respuesta a la pregunta que la había obsesionado desde que vio este lugar. ¿Qué guardaban con tanto celo? Con un crujido final que resonó en la bóveda como un trueno, las bisagras cedieron completamente. La tapa de la caja fuerte se abrió hacia atrás, liberando una exhalación de aire preservado que olía a incienso antiguo, papel viejo y algo más. Algo que Esperanza tardó un momento en identificar. El olor acre y metálico del dinero, no de monedas modernas, sino de oro puro acuñado siglos atrás. La luz de la antorcha iluminó el interior de la caja, y Esperanza tuvo que agarrarse del pedestal para no caer de rodillas por el impacto de lo que veía. No era simplemente oro, era una fortuna que desafiaba la comprensión. Monedas de oro apiladas en columnas organizadas por denominación, escudos, doblones, onzas, cada una brillando con ese brillo cálido y amarillo que no necesitaba pulirse porque el oro nunca pierde su lustre. Había también lingotes, barras sólidas del tamaño de su antebrazo marcadas con el sello real español y números de pureza. Y entre las monedas, envueltos en seda podrida, había joyas, collares de perlas del tamaño de canicas, anillos con diamantes que parecían capturar y multiplicar la luz de la antorcha, pulseras de esmeraldas tan verdes que parecían pedazos de selva cristalizada. Esperanza extendió una mano temblorosa y tomó una de las monedas, una onza de oro con la cara del rey Carlos III grabada con precisión perfecta. Era pesada, sólida, real, de una manera que nada en su vida lo había sido jamás. Esta sola moneda podría alimentar a sus hijos durante un mes, y había cientos, tal vez miles de ellas en la caja. Pero debajo de las monedas, protegidos en compartimentos forrados de terciopelo verde oscuro, había algo que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera por completo. Eran documentos, pero no pergaminos antiguos como los de los cofres. Estos eran más recientes, tal vez de hace 50 o 60 años, escritos en español moderno con tinta negra que aún era legible.
Los desplegó con manos que apenas le respondían y comenzó a leer a la luz vacilante de la antorcha. Eran cartas, correspondencia entre obispos y el Vaticano, describiendo con detalle clínico cómo habían orquestado el robo sistemático de tierras indígenas durante las leyes de reforma, usando testaferros y documentos falsificados para mantener el control de propiedades que legalmente debían haber sido confiscadas. Había listas de nombres, familias enteras despojadas de sus tierras ancestrales y al lado de cada nombre una anotación: resuelto, reubicado, eliminado. Las palabras eran eufemismos transparentes para asesinatos, desplazamientos forzados, la erradicación sistemática de cualquiera que se atreviera a reclamar lo que era suyo. Y allí, en una carta fechada en 1889, Esperanza encontró el nombre que buscaba sin saber que lo buscaba: Padre Sebastián Ureña. No el Sebastián que ella conocía, sino su abuelo, descrito en la carta como nuestro más efectivo agente en la región de Michoacán, quien ha asegurado más de 15,000 hectáreas para la Iglesia, mediante métodos que, aunque necesarios, no deben ser documentados con excesivo detalle. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Esperanza con una claridad aterradora. Esta capilla no había sido abandonada por maldición ni por superstición. Había sido sellada deliberadamente por la Iglesia misma cuando las leyes de reforma se volvieron demasiado agresivas, cuando el riesgo de que el gobierno descubriera la verdadera extensión de su riqueza oculta se volvió demasiado grande. Habían profanado su propia capilla, habían mutilado sus propios santos para crear una leyenda de maldición que mantendría alejados a los curiosos. Y habían dejado todo aquí, esperando a que pasara la tormenta política para poder regresar y reclamarlo. Pero habían esperado demasiado. Las generaciones habían pasado, los que conocían el secreto habían muerto, y el conocimiento se había perdido. Excepto por fragmentos, rumores, susurros que pasaban de abuelo a nieto en la familia Ureña. Felipe había encontrado algo en el ático de la parroquia, algo que lo había llevado a hacer preguntas incómodas, y por eso había muerto. Esperanza sintió la rabia, fría y afilada como una navaja, reemplazando el asombro en su pecho. Su esposo había sido asesinado no por accidente, sino por proteger este secreto, esta fortuna manchada de sangre que había sido acumulada mediante la explotación y el asesinato de gente inocente. Y ahora ella la había encontrado. La pregunta era, ¿qué haría con eso? Antes de que pudiera formular una respuesta, escuchó un sonido que le heló la sangre. No venía de arriba, de la capilla, sino de la misma cámara, de uno de los túneles laterales que había notado pero no explorado. Era el sonido inconfundible de pasos, de alguien moviéndose en la oscuridad con conocimiento del terreno, acercándose lenta pero deliberadamente. Esperanza apagó la antorcha de un golpe contra el suelo, sumergiéndose en una oscuridad tan absoluta que no podía ver su propia mano frente a su cara. Se agachó detrás del pedestal de la caja fuerte, agarrando la barra de hierro con ambas manos, preparándose para defenderse, aunque sabía que si había alguien más aquí abajo, alguien que conocía el camino en la oscuridad, sus posibilidades de sobrevivir un ataque eran mínimas. Los pasos se detuvieron. El silencio se extendió, tan denso que Esperanza podía escuchar su propia respiración rugiendo en sus oídos. Contuvo el aliento, forzándose a quedarse completamente quieta a pesar del pánico que gritaba en cada fibra de su cuerpo que corriera, que escapara, que subiera las escaleras y sellara la entrada para siempre. Entonces, una voz surgió de la oscuridad, tan suave que casi parecía parte del silencio mismo. 32 años he esperado que alguien abriera esa caja. Era una voz de mujer, anciana, cascada por el tiempo pero firme en su enunciación. No esperaba que fuera una viuda con 3 hijos, pero supongo que tiene sentido. Solo los desesperados se atreven a bajar aquí. Esperanza no respondió, no se movió, su cerebro luchando por procesar la presencia de otra persona en este lugar que había asumido completamente abandonado.
La voz continuó, más cerca ahora, moviéndose con una confianza que hablaba de familiaridad absoluta con el espacio. «Puedes respirar, hija. No vengo a hacerte daño. Si quisiera matarte, ya estarías muerta. He tenido 5 días para hacerlo mientras dormías arriba». El escalofrío que recorrió la columna vertebral de Esperanza fue tan intenso que casi la hizo gritar. ¿5 días? Esta mujer había estado aquí abajo todo el tiempo, observándola, esperando. Un rasguño, y luego una llama pequeña iluminó la oscuridad. La mujer estaba parada a unos 3 metros de distancia, sosteniendo una vela de sebo que revelaba un rostro surcado de arrugas profundas como cañones, ojos grises nublados por cataratas, pero aún agudos en su mirada, y un hábito de monja tan viejo y raído que parecía que se desintegraría con el siguiente movimiento. No era un fantasma, aunque fácilmente podría pasar por uno. Era carne y hueso, aunque carne consumida casi hasta el hueso por el tiempo y probablemente por el hambre. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. «¿Quién eres?», logró pronunciar Esperanza, su voz saliendo como un susurro áspero. La anciana sonrió revelando algunos dientes que aún permanecían en sus encías. «Mi nombre de nacimiento ya no importa. Me llamaban Sor Beatriz cuando aún había alguien vivo que me llamara algo. Fui la guardiana de este lugar, la última de una línea que se remonta a cuando todo esto fue sellado en 1862. Mi orden me dejó aquí con instrucciones de proteger el tesoro hasta que vinieran a reclamarlo. Pero nunca vinieron. Todos murieron o se olvidaron. Y yo me quedé». Esperanza sintió que la habitación giraba a su alrededor. «¿Has estado viviendo aquí? Abajo, en la oscuridad, durante 32 años», completó Sor Beatriz con una serenidad que era más perturbadora que cualquier emoción. «Hay túneles que llevan a manantiales subterráneos, hongos que crecen en las cámaras más profundas, ratas que son lentas y fáciles de atrapar cuando conoces sus caminos. No es vida, pero es existencia. Y cumplí mi voto». La locura de la situación golpeó a Esperanza con fuerza física. Esta mujer había pasado más de 3 décadas en la oscuridad, sola, alimentándose de hongos y ratas, protegiendo una fortuna que nadie vendría a reclamar, por un voto hecho a una institución que la había abandonado. Era una tragedia tan profunda que casi eclipsaba su propia situación. «¿Por qué no te fuiste?», preguntó Esperanza, genuinamente confundida. «¿Por qué no tomaste algo del oro y saliste a vivir?». Sor Beatriz negó con la cabeza lentamente. «No es mío para tomar. Juré protegerlo, no usarlo. Los votos significan algo, incluso cuando quien los recibe te traiciona». Su mirada se posó en la caja fuerte abierta, en las monedas de oro brillando a la luz de la vela. «Pero tú no tienes tales votos, y tienes razones para tomar lo que yo nunca tuve. He escuchado a tu hijo toser por las noches. He oído llorar a la pequeña de hambre. Sé lo que es la desesperación». Esperanza sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. «Mi esposo fue asesinado por la iglesia, por acercarse demasiado a esto. Nos echaron de nuestra casa, nos dejaron morir, y ahora encuentro que todo fue para proteger esto». Hizo un gesto hacia el oro, hacia los documentos incriminatorios. La anciana monja asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces, sabes lo que debes hacer. No puedes quedarte con el oro y esperar que nadie venga. En el momento en que gastes una sola moneda, llamarás la atención. Y cuando el padre Sebastián se entere, y se enterará, porque el oro habla más fuerte que cualquier susurro, vendrá con todo su poder para recuperarlo y silenciarte, como silenció a tu esposo». «Entonces, ¿qué puedo hacer?», preguntó Esperanza, aunque ya sospechaba la respuesta. «Lo que yo no tuve el coraje de hacer», respondió Sor Beatriz con voz firme. «Usa los documentos, expónlos, no solo a Sebastián, sino a toda la red de corrupción que construyeron».
Hay nombres ahí de familias poderosas que aún controlan la región, todos cómplices del robo de tierras. Si puedes llevar esos papeles a las autoridades correctas, a la prensa, podrías destruir su poder para siempre. ¿Y el oro?, preguntó Esperanza mirando la fortuna que podría cambiar su vida. El oro es evidencia, dijo la monja. Es prueba de que lo que dicen los documentos es verdad, pero también es tu protección. Mientras lo tengas, mientras ellos sepan que lo tienes, no pueden simplemente matarte como hicieron con Felipe. Tendrían que negociar. Esperanza procesó esto, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Por qué me ayudarías? Sor Beatriz rió un sonido seco como hojas muertas. Porque llevo 32 años esperando que esto termine, porque quiero ver la luz del sol una vez más, antes de morir. Y porque, francamente, hija, estoy cansada de comer ratas. A pesar de todo, a pesar del terror y la tensión, Esperanza se encontró riéndose también, una risa histérica y liberadora que brotó de algún lugar profundo. Era absurdo, era terrible, era imposible, pero era real. «Hay algo más que debes saber», continuó Sor Beatriz, su expresión volviéndose seria. Los sonidos que escuchas por las noches, los golpes en el campanario, los pasos alrededor de la capilla, no soy yo. Hay otros que vigilan este lugar. No sé qué son, espíritus de los que murieron protegiendo el secreto, o simplemente ecos del pasado atrapados en piedra. Pero no te harán daño mientras no intentes sacar el tesoro con codicia en tu corazón. Lo sé porque me han dejado vivir. Antes de que Esperanza pudiera responder, un sonido llegó desde arriba, fuerte y claro a pesar de la distancia. Era Miguel gritando, no de miedo sino de advertencia. «¡Mamá! ¡Vienen hombres! ¡Vienen del camino!». El corazón de Esperanza se hundió hasta sus pies. «No, es demasiado pronto». «¿Cómo supieron?». Sor Beatriz apagó su vela de un soplido, sumergiéndolas de nuevo en oscuridad. «Humo», dijo simplemente. «Tu fuego. Alguien lo vio desde el valle. Y si vienen aquí, en la capilla maldita que nadie visita, es porque saben o sospechan lo que guardas». Sebastián finalmente conectó las piezas. Esperanza no perdió tiempo lamentándose. Agarró los documentos más importantes de la caja fuerte, los enrolló apretadamente y los metió en su vestido contra su pecho. «¿Puedo volver a sellar la caja?». «No sin que sea obvio que fue abierta», respondió la monja. «Pero puedo ocultar las huellas mientras tú subes. Ve, protege a tus hijos. Yo protegeré el secreto un poco más». Esperanza vaciló solo un segundo. Luego corrió hacia la escalera de caracol, subiendo los escalones de dos en dos, la barra de hierro aún en su mano, su mente ya calculando qué diría, cómo explicaría su presencia aquí, cómo protegería a sus hijos de lo que venía. Emergió en la capilla justo cuando las primeras sombras de jinetes aparecían por el camino, bloqueando la única ruta de escape. Miguel estaba junto a la puerta con Lucía y Tomás detrás de él, todos mirando hacia su madre con confianza absoluta de que ella sabría qué hacer. Esperanza empujó la losa de vuelta a su lugar, barrió el polvo rápidamente y caminó hacia sus hijos con la espalda recta y la barbilla en alto. Los documentos presionaban contra su piel como un segundo corazón ardiente, latiendo con secretos que podrían derribar imperios o sellar su muerte. Afuera, las voces de los hombres se hicieron audibles. Órdenes gritadas, el relincho nervioso de caballos que no querían acercarse a la capilla maldita. Y por encima de todas ellas, inconfundible y glacial, la voz del padre Sebastián pronunciando su nombre como una sentencia de muerte. «Esperanza, sé que estás ahí dentro. Sal ahora y podemos hablar como gente civilizada. O puedo enviar a mis hombres a sacarte. La elección es tuya, pero no será tuya por mucho tiempo». Esperanza miró a sus hijos, vio el miedo en sus ojos, pero también la confianza, y tomó la decisión que cambiaría todo. No saldría suplicando, no se rendiría. Había bajado al infierno literal y había encontrado las armas para pelear. Puso a sus hijos detrás del altar.
Les entregó a Miguel el cuchillo con instrucciones silenciosas y caminó hacia la puerta de la capilla, empujándola abierta con fuerza suficiente para que golpeara contra el marco con un sonido que resonó como un disparo. Lo que el padre Sebastián vio en su rostro debe haberlo hecho dudar, porque retrocedió involuntariamente un paso antes de recuperar su compostura. Esperanza sonrió, una sonrisa sin humor, sin miedo, solo pura determinación. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. No tengo nada que hablar contigo, padre, dijo con voz clara que cortó el aire de la tarde. Excepto para decirte que sé lo que hiciste, sé lo que hizo tu familia, y sé lo que guardas. El rostro del sacerdote palideció, confirmando lo que ella ya sabía. Había venido no para llevarla de vuelta al pueblo, sino para silenciarla permanentemente. Pero había calculado mal. Había asumido que ella era solo una viuda ignorante, fácil de asustar y más fácil de matar. No sabía que había bajado a la oscuridad y había regresado con el poder de destruirlo. La guerra por la capilla maldita, por la verdad enterrada y por el futuro de sus hijos había comenzado oficialmente. Y Esperanza estaba lista para pelear. El padre Sebastián no había venido solo. Detrás de él, montados en caballos que piafaban nerviosos ante la presencia de la capilla, había 6 hombres armados con rifles y machetes, sus rostros curtidos por el sol y endurecidos por años de hacer el trabajo sucio que un sacerdote no podía hacer con sus propias manos consagradas. Pero lo que más aterró a Esperanza no fueron los hombres armados, sino la figura que desmontó con elegancia calculada de un caballo blanco puro sangre. Don Ernesto Maldonado, el terrateniente más poderoso de la región, dueño de las haciendas que rodeaban San Cristóbal, un hombre cuyo apellido aparecía repetidamente en los documentos que ahora presionaban contra el pecho de Esperanza como evidencia viviente de generaciones de robo. Esperanza Herrera, pronunció don Ernesto su nombre como si estuviera probando el sabor de algo amargo en su lengua. La viuda problemática que insiste en sobrevivir donde debería haber desaparecido discretamente. Tienes una habilidad notable para estar en lugares donde no deberías estar. El padre Sebastián dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación con su voz suntuosa y practicada de pastor benevolente. Hija mía, hemos venido porque nos preocupa tu bienestar y el de tus pobres hijos. Vivir en esta capilla abandonada, respirando humedad y supersticiones, no es apropiado para una madre cristiana. Hemos arreglado un lugar para ti en el pueblo, un cuarto limpio donde podrás... ¿Dónde podré estar vigilada?, interrumpió Esperanza con voz cortante como vidrio. ¿Dónde podré ser controlada hasta que decidan que sé demasiado y tenga otro accidente conveniente como mi esposo? Los hombres armados intercambiaron miradas incómodas, no acostumbrados a que sus víctimas hablaran con tal claridad sobre su propio destino. Don Ernesto alzó una mano, silenciando al padre Sebastián antes de que pudiera responder. Sus ojos, fríos y calculadores como los de un águila evaluando una presa, recorrieron a Esperanza de arriba a abajo, deteniéndose momentáneamente en el bulto irregular de documentos bajo su vestido. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. «Has encontrado algo, ¿verdad? En esta capilla olvidada. Por eso, el humo de tu fuego, por eso tu negativa a abandonar un lugar que aterroriza hasta a los hombres más valientes. Dime, ¿qué has descubierto en la oscuridad?» Esperanza sintió el peso de la decisión presionando sobre ella como una losa de piedra. Podía negar, podía pretender ignorancia, podía suplicar por misericordia que sabía que no llegaría. O podía jugar la única carta que tenía, arriesgándolo todo en una apuesta desesperada. Pensó en Sor Beatriz abajo en la oscuridad, en 32 años de lealtad desperdiciada. Pensó en Felipe cayendo del techo de la iglesia, en el sonido que debió haber hecho su cuerpo al golpear las piedras.
Pensó en sus 3 hijos observándola desde detrás del altar, confiando en que su madre sabría cómo salvarlos. «He encontrado tu herencia de sangre, Ernesto», dijo Esperanza, usando deliberadamente su nombre sin el título de respeto, una ofensa calculada. «He encontrado los documentos que detallan exactamente cómo tu abuelo y el abuelo del buen padre aquí presente robaron más de 15.000 hectáreas de tierras indígenas durante las leyes de reforma. He leído las cartas donde describen los asesinatos, los desplazamientos forzados, las falsificaciones, y sé dónde está el oro que usaron para comprar el silencio de los funcionarios corruptos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los caballos parecieron dejar de moverse, como si el mundo entero contuviera el aliento esperando lo que vendría después. Don Ernesto no negó nada, no se rió ni hizo aspavientos de incredulidad. En cambio, su sonrisa se amplió, mostrando dientes perfectamente blancos que parecían los de un depredador. «Fascinante», murmuró, desmontando completamente y caminando hacia Esperanza con pasos lentos y deliberados. «Y supongo que planeas hacer algo con esta información. ¿Llevarla a las autoridades quizás? ¿A la prensa? Qué noble de tu parte, qué suicida». Esperanza retrocedió un paso involuntariamente, sintiendo el marco de la puerta de la capilla contra su espalda. «Si me matas aquí, los documentos se harán públicos. No soy tan tonta como para guardarlos todos conmigo». Era una mentira, pero una necesaria, y la dijo con suficiente convicción para que sonara creíble. Don Ernesto se detuvo, evaluándola con nueva apreciación. «Interesante. Entonces tenemos una situación delicada. Tú tienes evidencia de crímenes cometidos por familias muertas hace décadas. Yo tengo 6 hombres armados y el control absoluto sobre cada autoridad en 100 kilómetros a la redonda. ¿Cómo propones que resolvamos este impasse?». Fue entonces cuando Esperanza escuchó algo que cambió todo el equilibrio de poder en un instante. Era el sonido de más caballos, muchos más, aproximándose desde la dirección opuesta. Y con ellos, voces, docenas de voces, un murmullo creciente que se convertía en un rugido de personas caminando juntas. Don Ernesto se giró bruscamente y su expresión de confianza se agrietó por primera vez. Por el camino que Esperanza había tomado días atrás, emergió una procesión imposible. Al frente cabalgaba un hombre que ella reconoció vagamente, un periodista de la capital que había estado investigando corrupción eclesiástica, seguido por 2 oficiales del gobierno federal con uniformes que brillaban con autoridad real, no la autoridad comprada de las policías locales. Pero lo que realmente hizo retroceder a don Ernesto fueron las personas que venían detrás, caminando con determinación. Campesinos de San Cristóbal y de las aldeas circundantes. Hombres y mujeres que habían perdido sus tierras, que habían trabajado como esclavos en las haciendas de Maldonado, que habían enterrado a sus hijos muertos de hambre mientras el padre Sebastián bendecía las cosechas que les eran robadas. Esperanza no entendía cómo habían llegado aquí, cómo habían sabido dónde encontrarla, hasta que vio una figura pequeña y encorvada caminando junto al periodista. La vieja Carmela, la partera, con una sonrisa triunfante iluminando su rostro arrugado. La anciana le guiñó un ojo a Esperanza y entonces todo tuvo sentido. Carmela no le había dado la ubicación de la capilla por accidente o caridad simple. Había estado esperando durante décadas que alguien lo suficientemente desesperado la encontrara. Alguien que no tuviera nada que perder y por lo tanto nada que temer. Había puesto en movimiento una cadena de eventos calculada con la precisión de una tejedora maestra. El periodista desmontó con movimientos rápidos y eficientes, sacando una libreta de su chaqueta. Don Ernesto Maldonado, padre Sebastián Ureña. Mi nombre es Rafael Torres del periódico El Nacional. Tengo algunas preguntas sobre ciertas discrepancias en los registros de propiedad de tierras en esta región que se remontan a 1860. Y me han informado que esta mujer, señaló a Esperanza con respeto genuino en su voz, tiene documentos que podrían arrojar luz sobre estos asuntos. Los oficiales federales se adelantaron.
sus manos descansando significativamente sobre las pistolas en sus cinturones. También tenemos órdenes de investigar acusaciones de asesinato. Un tal Felipe Herrera, esposo de esta mujer, cuya muerte fue reportada como accidental, pero cuyas circunstancias justifican un examen más detallado. El padre Sebastián palideció hasta parecer un cadáver viviente, su sotana negra haciéndolo parecer un cuervo atrapado. Abrió la boca para hablar, para tejer alguna explicación elaborada, pero don Ernesto lo cortó con un gesto brusco. El terrateniente miró a su alrededor, evaluando la situación con la rapidez de un hombre acostumbrado a calcular probabilidades en segundos. Vio a los campesinos, al menos 40 o 50, algunos con herramientas agrícolas que podrían servir como armas. Vio a los oficiales federales, verdaderos agentes del gobierno central, no títeres locales que podía comprar. Vio al periodista, cuya presencia significaba que cualquier violencia aquí sería reportada a todo el país. Y vio a Esperanza, parada en el umbral de la capilla maldita, con la espalda recta y los ojos ardiendo con una ferocidad que ni todo el oro del mundo podría comprar, sosteniendo contra su pecho los secretos que lo destruirían a él y a todo lo que su familia había construido sobre huesos y mentiras. Don Ernesto Maldonado era muchas cosas, pero no era estúpido. Sabía reconocer la derrota cuando la miraba a los ojos. «Bajen las armas», ordenó a sus hombres con voz tensa. «Ahora». Los hombres vacilaron, confundidos por la rendición repentina, pero obedecieron dejando caer los rifles al suelo con golpes sordos que resonaron como sentencias. El padre Sebastián dejó escapar un gemido quebrado, comprendiendo que su protector acababa de abandonarlo a su suerte. Esperanza no esperó invitación. Caminó hacia el periodista con pasos firmes, sacando los documentos de su vestido y extendiéndolos con manos que sorprendentemente no temblaban. «Esto es solo una parte», dijo con voz clara que llegó a todos los presentes. «Hay más abajo, en una cámara sellada bajo la capilla, documentos que detallan robos de tierra, asesinatos, corrupción que se extiende a través de generaciones. Y hay evidencia física. Oro marcado con sellos que probarán que todo lo que está escrito aquí es verdad». Rafael Torres tomó los documentos con reverencia, sus ojos recorriendo rápidamente las primeras líneas antes de levantar la vista hacia Esperanza con expresión de asombro genuino. «¿Sabes lo que esto significa? Esto podría invalidar títulos de propiedad de toda la región. Podría devolver tierras a cientos de familias que fueron despojadas». «Lo sé», respondió Esperanza simplemente. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde iluminaba su rostro y el viento hacía ondear su falda raída, ya no parecía una viuda pobre y desesperada. Parecía una fuerza de la naturaleza, imparable e inevitable como la marea. Uno de los oficiales federales se acercó a don Ernesto, produciendo esposas de metal que brillaron bajo la luz declinante. Don Ernesto Maldonado está bajo arresto por sospecha de complicidad en crímenes documentados que incluyen robo de tierras y posible conocimiento de asesinato. Padre Sebastián Ureña, usted también viene con nosotros. El sacerdote intentó correr, un acto de cobardía desesperada que terminó con él cayendo de rodillas en el lodo, sollozando como un niño. Los campesinos lo observaron sin piedad, recordando todas las veces que él había estado parado en su púlpito predicando sobre la aceptación del sufrimiento, mientras sus familias morían de hambre en tierras que les habían sido robadas por sus ancestros. Don Ernesto, al menos, mantuvo su dignidad hasta el final. Extendió sus muñecas para las esposas sin resistencia, pero sus ojos, cuando miraron a Esperanza, estaban llenos de un odio tan puro y concentrado que ella sintió el frío bajar por su columna vertebral. «Esto no termina aquí», susurró con voz apenas audible. «Mi familia tiene conexiones que van más allá de estos funcionarios insignificantes. Podemos esperar». «Quizás», respondió Esperanza sin apartar la mirada. «Pero yo también puedo esperar, y a diferencia de ti, no tengo nada que perder excepto la verdad.
y esa verdad ya está libre. Mientras los oficiales se llevaban a los dos hombres hacia los caballos, comenzando el largo viaje de regreso hacia la justicia, o al menos hacia su simulacro, la multitud de campesinos se acercó a la capilla. Esperanza vio rostros que reconocía del pueblo, personas que le habían cerrado las puertas semanas atrás, ahora mirándola con una mezcla de vergüenza, gratitud y respeto recién nacido. La vieja Carmela se adelantó tomando las manos de Esperanza entre las suyas, arrugadas como corteza de árbol antiguo pero sorprendentemente cálidas. «Lo hiciste bien, hija, mejor de lo que me atrevía a esperar. Tu abuela estaría orgullosa». «¿Cómo supiste?», preguntó Esperanza, su voz finalmente quebrándose ahora que el peligro inmediato había pasado. «¿Cómo sabías que encontraría algo aquí?». Carmela sonrió con una sabiduría que trascendía el tiempo. «Porque mi propia abuela fue una de las que ayudó a sellar esta capilla hace más de 80 años. Nos pasamos el secreto de madre a hija, esperando el momento correcto. Cuando vi lo que te hicieron, cuando vi tu desesperación, supe que eras la indicada. Solo alguien sin nada que perder tendría el coraje de abrir lo que todos los demás temían». Las lágrimas finalmente llegaron, lágrimas que Esperanza había contenido durante semanas de supervivencia brutal. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, del peso imposible siendo finalmente levantado de sus hombros. Miguel salió corriendo de la capilla seguido por Lucía y Tomás, y los tres se lanzaron a los brazos de su madre, formando un nudo de cuerpos temblorosos y aliviados. Los campesinos les dieron espacio, respetuosos de ese momento privado de una familia que había sobrevivido a lo imposible. Rafael Torres, sin embargo, se acercó con su libreta abierta y expresión de periodista al acecho de la historia de su vida. «Señora Herrera, necesito que me cuente todo, cada detalle, y necesito acceso a esa cámara subterránea». Esperanza miró hacia la capilla pensando en Sor Beatriz, esperando sola en la oscuridad después de 32 años. «Hay alguien más abajo», dijo suavemente. «Alguien que ha protegido estos secretos durante más tiempo del que debería ser posible. Tiene derecho a salir primero, a ver el sol antes que ustedes vean el oro». Guió a un grupo pequeño, el periodista, los oficiales que habían regresado de asegurar a los prisioneros y la vieja Carmela hacia el interior de la capilla. Movieron la losa juntos, revelando la escalera de caracol que descendía hacia las profundidades. La luz del día penetró el agujero, iluminando los escalones superiores, y desde abajo llegó un sonido que Esperanza nunca olvidaría. El sollozo ronco de alguien que había olvidado cómo llorar, redescubriendo la capacidad. Sor Beatriz emergió lentamente, protegiéndose los ojos con manos que parecían garras de pájaro. Su cuerpo tan frágil que parecía que el viento podría llevársela. La luz del sol tocó su rostro y la anciana monja se detuvo en el umbral entre la oscuridad y la luz, temblando violentamente. Carmela se adelantó envolviendo a la monja en su propio rebozo, guiándola gentilmente hacia afuera. 32 años, susurró Sor Beatriz, su voz quebrada pero llena de asombro. 32 años y finalmente terminó. Los oficiales y el periodista descendieron a la cámara con antorchas, y Esperanza escuchó sus exclamaciones de asombro mientras descubrían la verdadera extensión del tesoro escondido. No subió con ellos. Ya había visto suficiente oro para toda una vida. En cambio, se sentó en los escalones de la capilla con sus hijos acurrucados contra ella, observando el atardecer pintar el cielo de rosas y oros, colores de esperanza y nuevos comienzos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad legal y periodística que transformó no solo la vida de Esperanza, sino el panorama político de toda la región. El artículo de Rafael Torres en El Nacional causó una conmoción nacional, con fotografías del oro, reproducciones de los documentos incriminatorios y entrevistas con las familias despojadas que finalmente tenían voz. El gobierno federal se vio obligado a actuar bajo presión pública intensa, iniciando investigaciones que se extendieron como ondas desde una piedra arrojada al agua tranquila de la corrupción establecida.
Don Ernesto Maldonado fue formalmente acusado de posesión de propiedad robada y complicidad post facto en los crímenes de su abuelo. Sus tierras fueron confiscadas pendiente de juicio, y aunque sus abogados peleaban con la ferocidad de perros defendiendo un hueso, la evidencia era demasiado sólida, demasiado pública para ser enterrada de nuevo. El padre Sebastián fue despojado de su sacerdocio, expulsado de la iglesia que había servido mientras servía primero a su codicia familiar. Envejeció 10 años en 2 semanas, su rostro en los periódicos mostrando a un hombre quebrado que había perdido no solo su poder, sino su identidad. En cuanto al tesoro, fue declarado propiedad del Estado, pero con una disposición especial. Esperanza Herrera, como descubridora y guardiana, recibiría una compensación significativa, y el resto sería usado para establecer un fondo de restitución para las familias despojadas, distribuido bajo supervisión federal para evitar que la corrupción local lo robara de nuevo. 6 meses después del día en que todo cambió, Esperanza se encontraba de pie en el umbral de la capilla. Ahora limpia y restaurada gracias a los esfuerzos comunitarios de las familias que habían recuperado sus tierras, ya no era un lugar de terror, sino un monumento viviente, un recordatorio de que los secretos enterrados siempre encuentran la manera de salir a la luz si alguien tiene el coraje de cavar lo suficientemente profundo. El campanario finalmente tenía una campana nueva, fundida con parte del oro encontrado, inscrita con los nombres de todos los que habían sufrido bajo el sistema de explotación, incluido Felipe Herrera. Su tañido claro viajaba por el valle cada atardecer, recordándoles a todos que escucharan que la justicia, aunque lenta, era posible. Esperanza y sus hijos ya no vivían en la capilla. El gobierno les había proporcionado una casa en San Cristóbal, una propiedad modesta pero sólida, con un jardín donde Lucía cultivaba flores, y Tomás, ahora completamente recuperado, criaba conejos. Miguel asistía a la escuela con uniformes nuevos y libros bajo el brazo, estudiando con la intensidad de alguien que entiende el valor de la educación negada. Pero Esperanza visitaba la capilla regularmente, manteniéndola limpia, cuidando las flores silvestres que habían comenzado a crecer en el patio, conversando con Sor Beatriz, que había elegido terminar sus días allí, no abajo en la oscuridad, sino en una pequeña habitación construida en la antigua sacristía, con ventanas que dejaban entrar el sol y el canto de los pájaros. La anciana monja había vivido 6 meses más después de su liberación. 6 meses de luz solar y comida caliente, y la satisfacción de ver su voto finalmente cumplido de una manera que nunca había imaginado. Había muerto pacíficamente en su sueño una noche de luna llena, y fue enterrada en el patio de la capilla bajo un árbol joven que Esperanza había plantado. Un árbol que crecía fuerte alimentado por tierra que ya no guardaba secretos venenosos. El cambio en la región fue lento pero inexorable. Los títulos de tierra fueron revisados uno por uno, proceso burocrático tedioso que tomó años pero que gradualmente devolvió hectáreas a las familias que podían probar descendencia de los originales dueños. No todos recuperaron todo, porque algunos documentos se habían perdido genuinamente en el tiempo, pero la redistribución fue suficiente para romper el poder absoluto de las familias como los Maldonado y cambiar fundamentalmente la estructura de poder local. Don Ernesto murió en prisión esperando juicio, un ataque cardíaco que lo llevó en la noche sin darle oportunidad de palabras finales o arrepentimiento público. Su familia, despojada de su riqueza pero no de su orgullo, se mudó a la ciudad, convirtiéndose en fantasmas de su antigua grandeza, susurrando amargamente en salones privados sobre la injusticia de perder lo que sus abuelos habían ganado mediante robo y asesinato. La vieja Carmela vivió lo suficiente para ver completarse la redistribución de tierras más importante, muriendo a los 93 años rodeada de las mujeres de su familia a quienes había pasado sus conocimientos de hierbas y secretos. En su funeral, Esperanza habló frente a la multitud reunida, contándoles cómo la partera había sido la verdadera arquitecta de todo.
la tejedora paciente que había esperado décadas por el momento correcto para tirar del hilo que desharía el tapiz de la opresión. Rafael Torres, el periodista, ganó premios nacionales por su cobertura del escándalo, pero nunca olvidó que la verdadera heroína era una viuda analfabeta que había tenido más coraje en su dedo meñique que todos los periodistas de la capital juntos. Escribió un libro sobre el caso que se convirtió en lectura obligatoria en escuelas, inmortalizando la historia de Esperanza Herrera, la mujer que bajó al infierno y regresó con las llaves del cielo. Los hijos de Esperanza crecieron sabiendo exactamente de dónde venían y qué había costado su libertad. Miguel se convirtió en abogado especializado en derechos de tierras, dedicando su vida a ayudar a otros en situaciones similares a la de su madre. Lucía estudió para maestra, educando a la siguiente generación sobre la importancia de documentar la historia antes de que se pierda o se reescriba por los poderosos. Tomás, el niño que casi muere de enfermedad en esa primera semana terrible en la capilla, se convirtió en médico que ofrecía servicios gratuitos a los pobres, recordando lo que era estar enfermo sin recursos ni esperanza. Esperanza misma nunca buscó fama ni atención. Rechazó entrevistas después de las primeras oleadas de publicidad, prefiriendo vivir tranquilamente, cuidando su jardín y ocasionalmente visitando familias que habían recuperado sus tierras para ayudarles a navegar la burocracia de los nuevos títulos. Pero su presencia en el pueblo era como la de un faro silencioso, recordándoles a todos que la gente ordinaria podía hacer cosas extraordinarias cuando no tenían otra opción. En las noches, cuando sus hijos dormían y la casa estaba en silencio, Esperanza a veces sacaba una de las monedas de oro que le habían permitido quedarse como recuerdo, una onza con la cara del rey Carlos III brillando bajo la luz de la luna. La giraba entre sus dedos, sintiendo el peso frío del metal, recordando el momento en que la había tomado por primera vez en la cámara subterránea, cuando su vida entera había pendido de un hilo tan delgado como una telaraña. No lamentaba nada, ni el miedo, ni el hambre, ni las noches sin dormir vigilando en la oscuridad, porque todo eso había comprado algo más valioso que cualquier tesoro: la dignidad. La capacidad de mirar a sus hijos a los ojos y decirles que cuando el mundo intentó aplastarlos, ella había excavado hacia abajo en lugar de rendirse hacia arriba, y había encontrado la fuerza para no solo sobrevivir, sino para cambiar las reglas del juego completamente. La capilla de Santa María del Monte ya no era conocida como la Capilla Maldita. Los viajeros que pasaban por allí la llamaban la Capilla de la Verdad, y madres de toda la región traían a sus hijas para mostrarles el lugar donde una mujer como ellas había demostrado que los monstruos reales no viven bajo el suelo, sino en los palacios y las sacristías, y que la única forma de derrotarlos es arrastrando sus secretos hacia la luz sin importar cuánto pesen o cuánto arda. La historia de Esperanza nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana y el poder. A veces los lugares que más tememos, los espacios que la sociedad marca como prohibidos o malditos, contienen exactamente las verdades que necesitamos para liberarnos. Ella no encontró oro por accidente. Lo encontró porque fue la única lo suficientemente desesperada para ignorar las advertencias, lo suficientemente valiente para descender cuando todos los demás huían. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en las monedas que brillan, sino en el coraje de usarlas correctamente, no para enriquecerse, sino para sanar comunidades rotas. Que los documentos viejos pueden ser más poderosos que las balas si se entregan a las manos correctas, y que una madre protegiendo a sus hijos es la fuerza más imparable en el universo, capaz de mover montañas de injusticia que han permanecido inamovibles durante siglos. Años después, cuando Esperanza tenía el cabello completamente blanco y su espalda finalmente comenzaba a encorvarse bajo el peso de décadas bien vividas, un reportero joven vino a entrevistarla para un documental sobre los eventos que habían cambiado la región. Le preguntó si había tenido miedo aquella noche cuando abrió la losa y descendió hacia lo desconocido.
Esperanza pensó por un largo momento antes de responder, mirando por la ventana hacia el valle donde las tierras ahora pertenecían a las personas que las trabajaban. Miedo, dijo finalmente, es lo que sientes cuando tienes algo que perder. Yo no tenía nada excepto mis hijos y mi dignidad. Así que no tuve miedo de la oscuridad. Tuve más miedo de la luz del día, de ver a mis hijos morir de hambre bajo el sol, mientras la iglesia y los ricos me decían que aceptara mi destino con gratitud cristiana. Hizo una pausa, tocando la moneda de oro que ahora llevaba en una cadena alrededor de su cuello. La capilla no estaba maldita. Nosotros estábamos malditos por un sistema que robaba a los pobres y llamaba robo justicia. Yo solo rompí la maldición al negarme a creer que debía permanecer rota. Esas palabras se convirtieron en el epígrafe del documental, en el lema de movimientos sociales que surgieron años después, en la frase que padres repetían a sus hijos cuando el mundo parecía demasiado grande y demasiado cruel para ser cambiado. Porque Esperanza Herrera, la viuda que había comido raíces y dormido en el suelo de piedra, que había enfrentado a sacerdotes corruptos y terratenientes poderosos con nada más que verdades enterradas y coraje inquebrantable, había probado que el cambio era posible. La capilla todavía está allí hoy, preservada como sitio histórico nacional, sus campanas tañendo cada atardecer. Los visitantes caminan por el patio donde alguna vez Esperanza enfrentó a sus enemigos. Bajan las escaleras de piedra hacia la cámara ahora iluminada con luz eléctrica donde yacía el tesoro. Leen las placas que cuentan la historia en palabras formales y oficiales que de alguna manera nunca capturan completamente la desesperación cruda y el triunfo absoluto de aquellos días. Pero si te quedas lo suficientemente quieto al atardecer, si escuchas con atención entre los tañidos de la campana, puedes casi escuchar el eco de esa primera noche cuando una madre desesperada empujó una losa de piedra y cambió el destino de miles. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.